a Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Padre, en estos momentos te pedimos, Dios mío, que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, que tú seas obrando de manera especial, que se rompan las cadenas, los yugos, Dios mío, que nos impiden obedecer tu palabra, que nos impiden, Señor, tener comportamiento de oveja, Dios mío. Haz tú la obra, Dios, en nuestras vidas. Ayúdanos no a ser, Señor, como nosotros queremos ser, sino, Dios, como es tu voluntad. Padre, glorifícate y háblanos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Estamos manejando un tema, cómo mantener la liberación. Y en el último punto que hemos hablado es dejarse pastorear. Y dejarse pastorear es dejarse guiar, es dejarse ayudar, es dejarse orientar. Entonces, una de las cosas que suceden cuando a alguien se le ministra liberación, o nosotros también nos autoministramos liberación y pedimos consejería y estas cosas, es que el pastor da unas indicaciones, no como médico, de lógica, pero si el médico da unas indicaciones, nosotros ¿qué hacemos? Ponemos la fórmula ya, o hacemos como el que nunca abrió el frasco porque decía manténgase bien tapado. ¿Cierto que no? Entonces, el pastor da unas indicaciones y nos dice, hermano, mire, no abra puertas al enemigo por dejar de orar, o por dejar de congregarse, o por dejar de ayunar, o en fin, obedezca en esto y en esto, porque si usted obedece lo que dice la Biblia, usted le está cerrando las puertas a esos espíritus que salieron y no le da permiso a que vengan otros de nuevos. Porque si algo está haciendo el enemigo siempre es tanteando a ver por dónde entra. Y nosotros muchas veces no es que tengamos rendija por donde el enemigo se mete. Nosotros tenemos puertas, tenemos portones, tenemos ventanas abiertas, tenemos casas sin paredes y muchas veces tenemos casas sin techo. Así de sencillo, porque vivimos una vida espiritual desobligada. Creemos que porque venimos a culto ya eso es suficiente, y eso no es suficiente. Como yo le decía a los hermanos que estábamos practicando el domingo, el objetivo es que cada día vayamos profundizándonos más, que no nos conformemos con que yo hago esto y siento aquello. No se quede ahí, vaya más allá. Porque en Dios hay muchas cosas que vivir, en Dios hay muchas cosas que experimentar y en Dios hay muchas cosas que hacer. ¿Ya? Y nosotros muchas veces nos conformamos con que hacemos esto y ya nos creemos que estamos bien. Pero es que está bien para el que está de primaria, es que está bien para el que está de preescolar, es que está bien para el que está de bachillerato, pero Dios nos quiere llevar a una universidad. Y el que hace una carrera se conforma con una carrera. Dime tú, María José. Quiere seguir especializándose. Pero nosotros los evangélicos no nos queremos seguir ni santificando, ni aprendiendo, ni viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y algo que nos dice aquí, en cuanto a este punto de dejarse pastorear, es obedecer a nuestros pastores.
¿verdad? Obedecer. ¿Y qué significa la palabra obediencia? Hacerle caso a quien manda. Así de sencillo. Hacerle caso a quien manda. Y algo que nosotros le hemos enseñado no es una obediencia ciega. Porque si a usted, por ejemplo, se le dice, hermano, a las 12 del mediodía, póngase a caminar descalzo sobre el techo, ¿usted va a hacer caso? No falta el que diga, usted que me cree marrano. No, pastor, qué pena. Deje, y a mediodía si es que menos. Déjeme que baje el sol, el techo se enfríe, o yo mañana bien temprano arreglo eso. ¿O no? Que eso es así. ¿Por qué? Porque él no le está diciendo algo que usted lo está viendo en la Biblia. De pronto sí es algo que se necesita, es algo que es para el bien de todos, pero no es la hora adecuada. Dígame usted, y si la persona tiene 100 kilos de peso y hasta más, yo me imagino que hasta la lámina de zinc se ponen blandita con este sol que está haciendo aquí. Bendito sea mi Dios, y puede pasar de largo. Entonces son cosas que uno tiene que analizar. Lo que me están diciendo, me lo están diciendo para mi bien, me lo están diciendo para mi crecimiento. Por ejemplo, hay algo que se les enseña y es educar la voz, proyectar la voz, y que por eso se les pone a dirigir el culto completo, para que cuando se vaya la luz ustedes puedan dirigir el culto y hacerlo bien y no estar... Que si nos toca ya dirigir un monte o donde sea, en la calle donde sea, nosotros podamos hacerlo bien, irlo llevando poco a poco para que usted tenga la capacidad de dirigir completo una escuela dominical. Y yo conocí una hermana en Valledupar, fuimos a una vigilia, y esa mujer yo creo que cantó como 3 horas, hermano. Pero qué voz tan fuerte, tan potente, que Celia Cruz le quedaba de chiquita. Y yo decía, ¿de dónde saca esa mujer tanto fervor? Y no estaba afónica. Entonces, para poder llegar a ese nivel, se tiene que comenzar desde abajo. Pero entonces nosotros no queremos muchas veces hacer caso. Y en esa desobediencia, de un poquito aquí, otro poquito allá, se va llenando el saco, ¿verdad? Y Dios no está cuantificando ni pesando la cantidad de desobediencia. Para Dios la desobediencia es ¿qué? Pecado. Así de sencillo. Toda desobediencia es pecado. Y Él no está diciendo, es que hay unas desobediencias que son poquitas, otras son bastantes, otras son... No, unas son delgadas, otras son de grueso calibre. Desobediencia es desobediencia. Y si Él nos manda a obedecer, debemos obedecer. Y también nos manda a obedecer, aunque ya eso lo vimos ya en un punto anterior, aunque la persona que nos esté mandando a hacer las cosas no viva lo que nos está poniendo a hacer. Ya eso lo vimos anteriormente cuando hablamos de los malos pastores. Nos está diciendo algo que es para mi beneficio, nos está diciendo algo que está en la Biblia. Hagamos caso, hermano. Ay, no, que es que no lo cumple, que esto que... Usted haga caso, porque usted tiene que darle cuenta es a Dios. Así de sencillo. Y dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos. Mire, obediencia y sujeción. Cuando uno está sujeto a alguien, uno camina al lado de esa persona. Uno hace las cosas que esa persona hace. Y ya habíamos hablado en el versículo 7 que debemos considerar cuál es el resultado de su conducta, ¿verdad? Pero entonces cuando uno tiene un pastor que Dios... Yo no sé si ustedes consideran que el pastor que ustedes tienen se lo puso Dios o que nos tocó estar aquí juntos a la fuerza.
hasta que la plata nos separe. Pero en este caso no hasta que la plata nos separe, sino hasta que la muerte nos, hasta que la muerte nos separe o el rapto nos separe. No es así, hermano. Usted debe considerar que los pastores que usted tiene se los puso Dios porque usted lo trajo Dios. Y si nosotros no consideramos que Dios nos trajo aquí a esta congregación, nosotros viviríamos amargados todos los días, así igualito usted. Ay, porque esa pastora, ¿qué nos dice aquí? Mire, vea. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Velan por vuestras almas. O sea, ¿por qué debemos sujetarnos a nuestros pastores y obedecerlos? Porque ellos velan por nuestras almas. Están cuidando nuestras almas. Algo que usted y yo debemos tener en cuenta, que si su mamá, su papá, su hermano, su tío, su padrino, su quien sea, es inconverso y lo puede querer demasiado, pero esa persona no está velando por su alma, a no ser de que sea cristiano. Así de sencillo. Usted puede tener la tranquilidad que si usted tiene una mamá cristiana, está orando por usted. Tiene un papá cristiano, está orando por usted. Tiene hermanos cristianos, están orando por usted. Como me dice mi hermano, que él es unitario, Liliana, yo no me acuesto en las noches sin orar por mi familia, y voy orando uno por uno. Y somos bastantes. Imagínense usted, él los conoce todos, yo no los conozco todos y sé que somos bastantes. Él dice, y voy orando uno por uno. Entonces es necesario que nosotros entendamos que si tenemos un pastor que nos aconseja, que nos enseña, que nos orienta, que está orando por nosotros, es porque está velando por nuestra salvación. No solamente porque quiere vernos crecer espiritualmente, sino que está velando por nuestra salvación. Dice, como quienes han de dar cuenta. No está diciendo que los pastores tenemos que dar cuenta por las ovejas, por la salvación de las ovejas. O así es que dice. Lea, no se ponga a mirar lejos. Para lo que hagan, lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. No dice porque ellos tendrán que dar cuenta. Como quienes han de dar cuenta. Así. Como quienes han de dar cuenta. El pastor sí tiene que darle cuenta a Dios por lo que le enseña a las ovejas. Eso es algo que es bíblico. Tiene que saber que tiene obligatoriamente buscar pasto fresco delante de Dios, pasto verde y agua fresca para poder alimentar a las ovejas, porque eso hace parte de sus funciones, pero cada uno tenemos que dar cuenta a Dios individualmente por nuestra salvación. Pero ¿a qué se refiere aquí, hermano? En la preocupación y la ocupación que tienen los pastores, que son de verdad, por la salvación de las ovejas y de todas las almas en general. La preocupación. ¿Usted cree que, por ejemplo, usted consideraría un buen maestro de un colegio que va y da la clase y el que entendió, entendió y el que no entendió? Y cuando le hace una evaluación, si la ganó bien y si no también, ¿usted lo consideraría buen maestro? Asalariado. Pero el buen maestro se preocupa. El buen maestro busca hasta, por lo menos una profesora que tuvo Yismir cuando estaba en quinto, ella le buscó quien le diera lo que llaman hoy día refuerzo. Ahora es que tienen los papás que buscarlo, pero en esa época habían profesores que el que entendió, entendió y el que no también. Pero esa profesora, como vio que a nivel general los pelados no entendían lo que ella estaba explicando, ella les buscó quien les explicara. Y así fue como en 2 materias.
pagado por ella misma, porque ella no pidió a los padres de familia que le dieran plata. Imagínese usted. Entonces, cuando uno de verdad ama las almas, uno se preocupa. Señor, mira al fulanito, mira al perenganito, Señor, ya yo no hallo ni qué decirle, ya yo no hallo ni cómo explicarle, ya yo no... Señor, obra tú. ¿Será que yo no me sé dar a entender, o es que no ha nacido de nuevo, o es que no entiende? Porque personas con dislexia hay dentro de la iglesia. ¿Usted sabe qué es la dislexia? Está oyendo y parece que no oyera. Se le está explicando y cuando quiere salir allá afuera ya se le olvidó. Y yo no le estoy ofendiendo con eso. Eso es una realidad que hay en el cerebro de muchas personas. Adultos con dislexia que no los diagnosticaron cuando estaban pequeños. A veces, porque a veces van a ser malos locos. Yo iba para allá, pero gracias por adelantar. Entonces, cuando uno se esmera por enseñar claro y la persona no pone en práctica, a uno le surgen diferentes preguntas. ¿Seré yo, maestro, la que estoy haciendo mal las cosas? ¿Será que no entiende o no quiere entender? Señor, ¿qué está pasando? Señor, entonces cuando uno va a la presencia de Dios con esas preguntas, con esas incógnitas, porque dicen que el alumno que no aprende es culpa del profesor, que la oveja que no vive de acuerdo a la palabra es culpa del pastor. Menos mal que a mí no me culpan de nada de eso. Dice David, ay sí, ahí sí no eres pastora, no, porque a ti que te tienen de vuelta y media, a mí no. Ay, Dios mío. Si alguien, miembro de una iglesia, no pone en práctica lo que dice la Biblia, dicen, ¿y qué le están enseñando en la iglesia? Eso es lo primero que dice. ¿Y qué? Eso es lo que, igualito a como es la oveja, así es el pastor. Entonces, uno llega ante el Señor con alegría, hermana Margot. Ante el Señor. Ajá. Con la oveja desobediente. Llega no queja. Pero usted me dio si llegarse no con alegría es para alegría. Uno cuando uno ve que hay ovejas que no obedecen, que no le son fieles a Dios, porque esto no se trata de que le hagan caso a uno, hermano. Esto no se trata de que todos le hagamos caso a Dios. Usted no nos beneficia a nosotros si usted viene al culto. Usted no nos perjudica si no viene. Pero yo sí me perjudico si yo no vengo, porque yo también me enfrío. Así de sencillo. Sea la razón que sea, si yo, por ejemplo, estoy en una de las tantas dietas que he pasado, porque he pasado por cirugía, y yo trato de esmerarme que ese tiempo sea de mayor búsqueda para no venir acá ni pollo remojado. Porque hay cristianos que cuando están en dieta se echan la pata al hombro, se ponen a ver películas y se les olvida todo. Están los cultos en vivo y no se conectan, o sea, viven desubicados, no se ponen al día con las tareas, no hacen absolutamente nada. Y llegan así como tú y yo, con un ojo abajo y el otro arriba. Y este reposo. Sí, claro. En Cristo nosotros no tenemos dieta espiritual, o sea, ese reposo espiritual, porque Cristo es nuestro reposo y en Él descansamos, pero no quiere decir que tengamos vacaciones. ¿Sabe por qué? Porque la oración es hasta el último suspiro de nuestra vida. La búsqueda, la lectura bíblica, todo lo concerniente al crecimiento espiritual de nosotros es hasta que Cristo venga.
Entonces, si por la A, por la B, por la Z no podemos congregarnos, que también hace parte de nuestro alimento espiritual, nosotros no nos podemos descuidar. No nos podemos descuidar. O sea, digamos, entre mi alimento espiritual está el congregarme, ¿verdad? Y hago varias cosas paralelas, pero como por lo que estoy pasando no me puedo congregar, yo tengo que aumentar algo más de lo que hago en mi casa. ¿Sí me hago entender? Algo más. Porque si yo no lo hago, yo me enfrío. Yo estoy hablando por mí, no sé si a usted le pasa o no le pasa. Entonces, necesitamos, mis amados, entender que la obediencia no es para tener contento al pastor ni a la pastora. No es para que me vean. No es que yo soy el más obediente, yo soy la más esto, el que más hago esto, Aquí la cuestión es con Dios. Usted un día tiene que darle cuentas a Dios. Usted se perjudica si el pastor, la pastora llega ante Dios quejándose por usted. ¿Por qué? Porque eso no le va a traer bendición a usted. A uno sí, porque uno hace que eso lo ponga a orar más a uno. Pero usted se perjudica. ¿Sabe por qué? ¿Quiere que le diga por qué usted se perjudica? Oye, ustedes lo saben. Exactamente. Señor, ya yo le dije esto, le dije lo otro, ya no hay ni cómo explicarle, pero no hace caso. Cógelo tú en tus manos. Explícale, hazle entender. Y ojo que esto no es entregárselo en las manos al diablo, es entregárselos a Dios, porque si usted no le entiende a uno, a Dios usted sí le tiene que entender por las buenas o por las malas. Y Dios utilizará mecanismos, utilizará a quien sea, a otro predicador, a quien sea, circunstancia que sea, para que usted entienda lo que a nosotros no nos quiere entender. Claro, esa no es carga tuya, esta no es responsabilidad tuya. Pero como uno lleva carga, porque uno se preocupa, porque el pastor que no se preocupe es un asalariado. Ay, no, ellos verán, ay, no, es un asalariado, hermano. Pero cuando uno de verdad ama las ovejas que uno tiene, uno se preocupa. Eso a veces no lo deja dormir bien a uno, eso a veces no lo deja comer bien a uno. Eso lo intranquiliza a uno. ¿Sabe por qué? Porque uno sabe que el Señor está a las puertas. Uno sabe que el Señor en cualquier instante suena la trompeta y su iglesia, los redimidos con la sangre de Cristo, partiremos, porque con la ayuda de Dios yo también oiré el sonido de la trompeta. Y a uno le duele que cualquiera se pueda quedar. Porque el que se quede va a saber lo que es el ayayay. Y eso no es para meter miedo, es una realidad. Entonces, el que uno vea a la congregación o a uno que otro adormecido, como que mirando lejos, eso a uno le preocupa. Y vuelvo y le repito, hermano, el que usted haga caso no nos está beneficiando a nosotros, se está beneficiando a usted mismo. Así que vamos a dejar este puntico hasta ahí de la obediencia. Y usted en su casa va a leer Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Porque este punto se trata ya de lo que nosotros debemos hacer como ovejas. Porque ya vimos lo que era el pastor hacia las ovejas y ya vimos también los malos pastores. Si usted no ha escuchado esta parte de esta enseñanza, pues ahí está subido ya en YouTube. Así que escúchelo, anote, póngase al día, porque todas estas cosas nos tienen que llevar a la reflexión. 5, 12 y 13. Todas estas cosas nos tienen que llevar a la reflexión, nos tienen que llevar a meditar sobre nuestros caminos, cómo andamos, qué estamos haciendo y todo esto. Y para dónde nos lleva el resultado de nuestras propias conductas.
Así que Dios nos bendiga, Dios nos guarde y el que vaya a orar por la ofrenda puede pasar.